una palabra hoy muy poderosa. Siempre este versículo que yo voy a leer hoy se trata de la importancia de orar. Es muy importante siempre orar. Y vamos a leer una parábola que quizá algunos la han leído muchas veces, que es la parábola del juez injusto. Pero antes de eso, yo quiero traer lo que es la corrección de Dios en nuestra vida, hermano. Dios al hijo que ama corrige. Y Dios es un Dios de justicia. Y aquí vemos una viuda en el tiempo de antes, cuando vemos el Viejo Testamento, siempre el Señor nos manda que oremos por las viudas y los huérfanos, hermano. Y es porque cuando uno mismo sabe, obviamente, porque quizá algunos conocemos a una persona viuda o un huérfano, uno ve esa persona que son, aparte de que quizá tienen alguna situación, puede ser económica, pero también tienen situaciones en sus sentimientos, situaciones de que han perdido un ser muy querido. Y lo que es la viuda y los huérfanos, hermano, son personas que siempre el Señor nos manda que nosotros oremos por ellos, hermano. Siempre la Biblia nos manda que oremos por la viuda y los huérfanos, siempre. Y es porque el Señor sabe la necesidad que esa persona tienen de amor, de esa pérdida, y necesitan a alguien que siempre esté con ellos y los consuele. Aquellas personas que quizá están pasando por ese momento, sé que es un momento difícil porque la Biblia habla que oremos por ellos. Quizás ese tipo de personas están en un momento de ansiedad, de tristeza. Y aquí vamos a hablar lo que es esa viuda, que aparte de que era viuda, también fue donde un juez. El juez no le quería hacer justicia porque el juez era injusto, dice la parábola o la historia bíblica que vamos a leer. Pero antes yo quiero que nosotros tenemos que entender que Dios a veces nos hace pasar por situaciones, o pasamos por situaciones porque el Señor siempre nos corrige. Y aparte de eso, corrige porque a veces nosotros queremos vivir una vida muy desordenada. Y a veces no nos preparamos, hermano, para situaciones. Yo sé que es difícil perder un esposo, una esposa, un hijo, pero si usted no está preparado en ningún ámbito de su vida, es mucho más difícil. Y aquí vamos a ver lo que es la justicia de Dios. Y yo quiero primero leer a Isaías. Isaías habla de lo que es la justicia de Dios. Y vamos a leer a Isaías 33, capítulo 22. Isaías, capítulo 23. Antes de leer la parábola. Isaías, capítulo 33, versículo 22. La palabra del Señor dice: se lee en la comunión del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice: porque Jehová es vuestro juez, Jehová es vuestro legislador, Jehová es vuestro rey, él mismo nos salvará. Gracias, Señor. Aleluya. Yo quiero leer esa parábola de lo que es el juez, que está en Lucas, y está en Lucas 18, del 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8. Y la vamos a leer la parábola. Es una parábola, hermano, que habla de lo que es, dice, parábola de la viuda y el juez injusto. Vamos a leerla. Desde el capítulo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo:
hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: ¿oí lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso Dios no le hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Esta fue la palabra que el Señor me puso en Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Hermano, la parábola dice: y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y es porque la viuda dice que era persistente, hermano, en pedir la justicia, porque aparentemente, aunque el versículo no lo detalle, pero estaba pasando por un proceso, que había perdido a su esposo, pero aparte de eso, el juez no le hacía justicia por la situación que ella estaba pasando. Y dice la palabra que ella iba siempre donde él para que le hagan justicia por lo que ella estaba pasando. Y eso nos enseña que nosotros, cuando venimos a los caminos, sabemos que a veces pasamos muchas situaciones por creer en la promesa de Dios, por creer que toda la corrección que Dios nos da, toda la guianza que Dios nos da, como nosotros debemos caminar, es porque Él lo hace para bien de cada uno de nosotros. Él lo hace para que nosotros podamos no tener tanta dificultad en la vida. Pero sabemos que a veces cuando una persona todo lo resuelve con el amor, lo resuelve como el Señor nos dice, que no paguemos mal con mal, sino el mal con el bien. Siempre el otro, que quizá tiene su corazón malo, su corazón endurecido, quiere ver a esa persona como, se puede decir, lo coge como decimos coloquialmente, como pendejo, como una persona que quizá, como tiene un corazón tan amable, siempre quizá no nos ponen atención. Y quizá a veces la persona que somos así, queremos hacer la cosa bien, son a veces las personas que más dificultad tenemos. Ejemplo, el Señor nos manda que nosotros seamos una persona en orden, que no hagamos lo que otros hacen. Y vamos a suponer, si nosotros estamos haciendo cualquier papeleo, sea jurídico, cualquier cosa que el Señor nos mande a hacer, nosotros lo hacemos como dice la ley. Cuando vamos a sacar una licencia o cualquier proceso legal, nosotros como cristianos hacemos la cosa como debe de ser. Pero haciendo la cosa como debe de ser, a veces las otras personas, como el mundo está acostumbrado al chantaje, a lo que es, se puede decir, la corrupción, cogiendo dinero por detrás, a veces nos ponen la cosa más difícil cuando nosotros la queremos hacer la cosa bien. Pero el Señor nos dice que si nosotros nos mantenemos en fe, si nosotros nos mantengamos íntegros, haciendo la cosa como debe de ser, aunque otro la haga bien, el Señor nos va a hacer justicia. Pero debemos de ser persistentes en persistir, en no caer en lo mismo que caen los otros, hermanos. Nosotros no podemos usar la misma herramienta que usan la gente del mundo. Nosotros ya debemos de dar ejemplos diferentes. Por eso el Señor nos dice que cuando nosotros venimos al cristianismo, si usted tiene su pareja y no se ha casado y usted no tiene problema de ningún tipo de papeles, que usted no hay nada que se le impida y usted ama a esa persona y esa persona lo ama a usted y se casan por amor,
¿qué lo impide a usted que usted vaya y se case como debe de ser? Que usted formalice su matrimonio. Hay personas que duran muchos años en el Evangelio y no llegan, no se casan. A veces, o ni siquiera se bautizan sin ningún tipo, sin que nada se lo impida. Y es porque nosotros no podemos actuar igual como actúa la gente del mundo. El mundo puede hacer lo que quiera, Dios sabrá, y Dios, uno ora por ello, pero nosotros no podemos hacer lo mismo. Nosotros como cristianos, como creyentes de Dios, como ya esa persona que ya queremos agradar a Dios, no podemos seguir usando los mismos métodos que usan la gente del mundo. ¿Por qué? Porque la única forma que Dios no haga justicia, hermano, es que nosotros nos mantengamos haciendo la cosa como Dios dice que la hagamos. Es como Dios quiere que nosotros nos comportemos en la vida, porque es lo que nosotros vamos a proyectar hacia los demás. Y debemos de mantenernos en esa conducta. Por eso nosotros, hay cosas que un cristiano no debe involucrarse. ¿Por qué? Porque eso puede dañar su testimonio. Y a veces debemos de no hacer lo mismo que como actúan la gente del mundo. A veces sabemos que es difícil, a veces sabemos que hay personas que están pasando por situaciones, pero cuando uno hace algo y lo hace a base de mentira, consigue algo a base de usar algún tipo de mentira, como decimos, alguna mentira piadosa, a veces eso trae, le abrimos puerta al enemigo y eso hace que nosotros nos venga problemas espirituales. Y lo que hizo la viuda fue que se mantuvo insistente, pero para que, como dice la palabra, para que le hagan justicia. Ella veía que ella no le estaba haciendo la justicia que había que hacerle, como ya estaba establecido, y el deber que tenía el juez de hacerle justicia. Ella seguía insistente en seguir peleando por su derecho, por lo que ella sabía que había que hacerle, ¿sabe? Que había que hacerle justicia allí, igual que a todo el mundo, pero ella se basó base a lo que tenían que hacer, no usó soborno, no utilizó métodos que utilizan otro tipo de personas, quizá para conseguir algo, sea una libertad o sea cualquier cosa. Y eso, hermano, es por falta de fe. Yo sé que a veces es difícil, a veces hay procesos, hay cosas que hacemos, que uno dice, pero es que si no hacemos lo que hace el otro, nos lo van a poner difícil o no nos van a entregar esto. Bueno, por eso la palabra dice al final, y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe, porque cuando uno pone la cosa en manos de Dios, se supone que ya uno no es uno. Aleluya. Se supone que no es con nuestra fuerza, es creyéndole al Señor. Dios le bendiga. Hermano, aquí dice el hermano Luis, el Cherry, y dice Cristo Jesús no quiere venir, está ocupado. Bueno, hermano, nosotros predicamos el evangelio de salvación para que la persona, su alma no se pierdan. Aquella persona que está en el mundo y el mundo, yo me imagino que si somos sinceros, sabemos que el mundo va de mal en peor, el mundo cada día se va degenerando y cada día más la gente va siendo más violenta. La única forma que una persona se mantenga, cambie su vida, porque eso se ve por testimonio, muchas personas que han sido drogaditas, muchas personas que eran sicarios, muchas cosas así, cosas que por más consejo que le dio su familia y por quizá gente hasta por psicólogo que lo llevaron, siempre muchos volvían de nuevo a lo mismo. Y cuando las personas recibieron la palabra del Señor, recibieron lo que es el amor de Dios en su vida, son personas que han cambiado su vida y ahora son ejemplos. Son ejemplos ya de personas, son ya un ente en la sociedad de bien. A veces en mi trabajo van personas que están pasando por vicio y su mamá son cristianas. Y yo le digo, hermano, mire, su mamá ora por usted mucho.
órele a Dios y deje su malo camino. Usted, mire cómo está. Yo allá en mi negocio van personas que tienen muchachos jóvenes como de 25 años, 22 años, que parecen mayor que yo, parecen de 40 y 50 años. Y aquellos que conocen la historia de Pablo Escobar, que fue un narco se puede decir, de lo más poderoso, él estableció para los narcos un estándar de vida. Pablo Escobar lo mataron como a los 40 años y el 90% de los narcos, por más riqueza que tienen, casi mueren todos antes de los 40 años. Y eso es porque ese tipo de vida se ve que ellos mismos acortan su vida aquí en la tierra, y es porque cogían un mal camino. La diferencia es que la palabra de Dios no alienta y nos corrige de que el que coge ese camino vaya a un camino de perdición. Dice la palabra que hay dos caminos, uno ancho, y todo el que entra por ahí, ese es el camino de la perdición, y mucho entra, dice la palabra. Pero hay un camino que es estrecho y angosto, y es el que nos lleva a la salvación. Y eso depende del camino que cada quien elija, o el ancho, el que representa el mundo, representa la vanidad, representa todo eso que a veces la gente cree que con eso va a vivir bien en la vida, y eso está ahí, eso no hay que darle ni siquiera mucho, analizarlo mucho. Y esa persona que el Señor lo ha libertado de esa mala vida, son personas que mueren, hermano, en su cama, son personas que mueren 70, 80 años, que en la vida que andaban no iban a pasar ni de 40. Y yo siempre le digo, yo a veces digo que cuando yo estoy predicando, yo siempre me gusta buscar, ver documentales y estudiar alguna parte, el sistema social del mundo, porque así cuando yo hablo, yo tengo base y le digo, miren, vaya y véanlo para que ustedes vean. Yo no sé si muchos de los que están aquí, el que lo sepa, por favor, me pone el nombre. Hay una película que se hizo muy famosa, que era de un niño que iban unos ladrones y se metían a la casa, y su padre se fue de viaje y lo dejan y se lo olvidan. El niño, el que se acuerde de esa película, me lo puede poner por ahí, que es una película que siempre uno la ve en diciembre, porque es una película de Navidad, y el niño, los ladrones quieren entrar a la casa y él cierra la casa y no pueden, y de ahí el trama de la película es así. Ese niño, que crecí viendo esa película, ese niño, te puedo decir que cuando hizo esa película tenía yo me imagino como 11 años o algo así, 10, 9, 11. Y el que lo ve ahora mismo actualmente, ese muchacho parece un viejo de 80 años, hermano. La droga lo ha matado, y es una persona, desde niño fue famoso. Y mire como una persona que creció como Mi Pequeño Angelito, creo que se llama la película. Creo que fue que me llegó algo así, mi Pequeño Angelito. Ahora mismo no me acuerdo. Y ese muchacho ahora mismo la droga lo tiene Mi Pobre Angelito, exacto, Erika. Mi Pobre Angelito, se llama la película. Y ese joven está de una forma irreconocible. Y el que ve también al hijo de Will Smith, que hizo Karate Kid, el que lo ve ahora mismo, esa persona ni se conoce. Se le ve la maldad, una persona que no tiene identidad. Sí, Jehová, mi pobre angelito, gracias, Dios le bendiga, hermana, por acordarme. Y vemos cómo eso sigue, cómo esa persona van deteriorando su vida. Y vemos que esa persona que cambian su vida, que le entregan su vida a Dios, vemos cómo ya su vida cambia. Vemos personas ya que mueren, como yo vuelvo y le digo, en su cama, pero el Señor le da gracia. El Señor, esa persona cambian su rostro. Son personas que físicamente se ve el cambio de ellos, pero también son personas que le daban tormento a su padre, hermano. Una persona que entra en la droga y en los vicios, eso yo no se lo deseo a
a ningún familiar. Mira, hermano, yo, para la misericordia de Dios, yo no estoy pasando ese problema y le pido a Dios que no lo pase. Pero sí conozco personas muy cercanas a mí que lo pasan, incluyendo familiares míos. Y cuando un niño joven de 14, 12 años entra al vicio, eso es un tormento, hermano. Eso destruye toda la familia completa. Eso es algo que se puede decir que el Señor en su misericordia tiene que consolar mucho esa persona, porque es que el enemigo, hermano, se ensañan con los jóvenes para que ellos pierdan, eso le come la droga, los vicios le comen la mente. Y a veces los jóvenes creen que ellos pueden dominar eso. Yo en estos días vi un joven muchacho que trabaja cerca de donde yo vivo, de donde yo trabajo. Y yo lo veo que yo digo, bueno, acá por ese muchacho no estudia, porque yo siempre lo veo todo el día. Y lo veo que se va tarde, porque él trabaja cerca de donde yo estoy. Y yo no tengo mucho tiempo viéndolo, pero me di cuenta los otros días que el muchacho parece que está en vicio. Lo veo que compra cigarrillos cada rato, está imperativo. Y cuando él le dijo a otra persona, porque estaban parados cerca de donde yo trabajo, que le dijo, mira eso que andan por ahí, cómo andan, la droga lo tiene loco. Yo no soy pendejo, yo sí sé cómo la uso. Ellos piensan, esa persona, el diablo lo tiene engañado, que ellos piensan que porque ellos no agarran y se meten una funda de ese polvo, ellos creen que porque lo hacen con un poco, ellos van a vivir su vida controlando eso. Y ellos no saben que eso empieza así. Ellos empiezan con una y cada vez que ellos tienen un problema, sea que una novia lo deje, sea que tengan un problema económico, la ansiedad lo hacen que ellos después consuman más y después lo consuman más y después consuman más y después que están metidos en eso, ya ellos no salen de eso. Y ellos empiezan todo así creyendo que solamente comprobarla. Por eso es que eso que el Señor reprenda a todos los diablos que venden eso, empiezan a decirle, no, pruébala. Y por ahí lo empiezan a inducir. Y ellos piensan que ellos van a poder dominar eso. Y eso es mentira del diablo. Después que se meten en ese mundo, en esa vida, su vida totalmente se destruye. Y yo le digo al hermano que puso Luis, que puso Cristo Jesús no quiere venir, está ocupado, que Dios lo que vino a salvar a toda esa persona, hermano. Dios, la palabra de Dios lo que hace es que nos instruye y no enseña que todo eso es malo, que todo eso lo que hace es que destruye nuestra vida, que si uno vive una vida en paz, en amor, en armonía con el prójimo, que uno vive la vida haciendo su vida en orden. Dios es un Dios de orden. Desde que ustedes leen a Génesis, desde Génesis Dios puso orden, todo Dios lo hizo en orden. Por eso Dios dice que solamente tengamos una sola esposa. Por eso Dios dice que debemos de corregir a nuestros hijos con amor, para que ellos no se vayan a la rebeldía. Hay un mandamiento que es hasta con promesa, y dice el mandamiento con promesa, honrar padre y madre, que le irá bien toda la vida. Es un mandamiento con promesa. ¿Por qué un mandamiento con promesa? Porque cuando los niños crecen, los jóvenes, los padres se van poniendo ya viejos, ancianos, la fuerza se le va. Y ya físicamente un padre, por más que quiera corregir un hijo, el hijo llega a un tiempo que tiene más fuerza que ellos. Y Dios estableció ese mandamiento hasta con promesa para que el hijo vea que Dios siempre está preocupado por los padres. Siempre Dios está preocupado para que los hijos, cuando los padres ya no tengan la fuerza, los hijos sean los que de ahí para adelante cojan la rienda del hogar, cojan lo que es, le ayuden a los padres y sean una persona que puedan devolverle, aunque sean, si no lo pueden hacer físicamente, económicamente, ya si eso les sale del corazón, pero por lo menos que lo hagan expresándole amor. Por lo menos si el papá está enfermo, lo llevan, lo cuiden, o por lo menos recompensen esa parte del amor que le dio su padre en el tiempo que ellos tenían fuerza. Y la Biblia hasta da ese mandamiento con promesa, y es una forma que Dios lo hace, vamos a poner decirlo hasta como para motivación, para que los hijos vean que Dios tiene eso muy en cuenta. Cuando Dios resalta algo,
que son mandamientos que todos establecen no matará, no robará, pero a ese le agrega algo. Es una forma de resaltar ese mandamiento específico. Y ese tiene una promesa. Y es una promesa que el Señor no va a olvidar eso cuando un hijo honra a su padre y lo cuida en el tiempo que está viejo. Así que creo que lo más que yo le puedo decir a cualquier hermano que no conoce de Jesús, y Jesús es la palabra, hermano, el Espíritu Santo, que es quien obra en nosotros, pero la palabra de Dios es la que nos va cambiando esa forma de pensar y nos va ayudando a no seguir actuando como nosotros actuamos. El pueblo de Israel, hermano, empezó a desviarse, hermano. Dios escogió ese pueblo y ese pueblo empezó a pecar delante de Dios, empezó a hacer cosas horribles, cosas que el Señor ya había dicho en sus leyes, en sus mandamientos, que no podían hacerlo. Y el pueblo de Israel, como ellos tenían lo que eran el sacrificio de becerro, ellos pensaban que con hacer eso, ellos ya estaban bien con Dios. Y el Salmo 50, hermano, yo no lo iba a leer, pero por algunos hermanos que están aquí, yo creo que es necesario que yo lea ese Salmo, para que vean qué pasó ahí en el pueblo de Israel. Ellos pensando que ellos con matar un becerro, hacer un sacrificio, ya ellos ya estaban bien delante de los ojos de Dios. Y yo quiero que vayamos al Salmo 50. Y vamos a ver cuántos versículos el Señor me pone a leer. Pero vamos a leerlo, hermano. Creo que es importante que leamos ese Salmo antes de empezar el tiempo de oración. Yo voy a buscar el Salmo 50. Salmo 50. Lo voy a ir a leer hasta donde el Señor me indique, hermano. Si lo leímos entero, amén. Pero yo quiero que le pongamos atención a este salmo. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando ellos quisieron agradar a Dios a su forma y no a la forma que Dios quería que lo hicieran? Dice, Dios es el juez, Dios juzgará al mundo, dice el encabezado de Mi Reina Valera 1960, Salmo 50. Voy a empezar a leer el versículo 1. Dice, Dios juzgará al mundo. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone de Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido, vendrá vuestro Dios y no callará. Seguimos leyendo. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Júntame, mi santo, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Versículo 7. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tu sacrificio, ni por tu holocausto, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerro, ni macho cabrío de tus abrisco, porque mía es toda bestia del bosque, los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y a todo lo que se mueve en los campos que permanece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toro
o de beber sangre de macho cabrío? Sacrifica a Dios alabanza y paga tu voto al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero el malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Hermano, eso es el versículo número 17. Pues tú, ¿quién es el que aborrece la corrección? El malo, hermano. Pues tú aborreces la corrección y echa a tu espalda mis palabras. Si veis al ladrón, tú corría con él. Lo que yo le digo, las personas que empiezan a hacer las cosas creyendo que la van a dominar cuando empiezan a hacer cosas malas. Dice, eso es el 18. Si veis al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas aliento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú. Dios no es así, ¿no? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto. Los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenase su camino, eso sí es importante, hermano, cuando el versículo 23, y al que ordenase su camino, le mostraré la salvación de Dios. Gloria a Dios. O sea que la corrección de Dios, hermano, es para ayudarnos, hermano. Es para que nosotros no trompecemos tanto y no caigamos tanto en la trampa de Satanás. O sea que espero que ese salmo le haya hablado a algún hermano que quizá la corrección de Dios no le dé importancia, pero es por su bien, hermano. Es para que así mismo cuando esa persona que son famosas, hermano, mire cómo empiezan esos artistas a entrar en las drogas, en las famas. Lo primero es que Satanás, él hace pacto cuando una persona entra a un mundo que quiere fama. Hay espíritu, el enemigo tiene lo que es en ese mundo espiritual que ahí obra muchas cosas malas en ese ambiente donde mayormente ustedes ven mucha gente famosa. Ahí hay muchas cosas que se hacen que quizá yo no quiera hablar mucho de eso aquí, pero se hacen pactos de muchas formas. No quiero irme mucho en esa parte ahí, pero esas personas que ustedes ven que hacen simbología satánica y diabólica, hermano, eso es porque esos son cosas que ellos lo hacen cuando ustedes ven que hay un concierto, que ustedes ven que esa persona hacen mucha simbología donde aparecen cosas satánicas. Esos son como alabanza que ellos le hacen a la tiniebla. Y por eso el enemigo le facilita que ellos puedan vivir ese mundo tan a la libre. Porque ustedes creen que en esos países donde persiguen tanto los narcos y hacen tantas cosas, ¿cómo esa gente tiene acceso a tanto libertinaje, droga, orgía, mujeres? Ahí en ese tipo de cosas, en esas fiestas que hacen esa gente,
ahí mueren personas por sobredosis, ahí hay menores de edad, muchas cosas, y eso no se sabe, eso se queda escondido. Tiene que ser que pase algo muy grande para que eso salga a lo público. Y eso es un mundo muy malo, muy diabólico y satánico. Y eso, que ustedes quizás lo ven en esos escenarios, que lo hacen esa sonografía, esa coreografía y todo eso con tanta simbología satánica, esos son alabanza al mundo satánico y diabólico. Por eso está lo que han oído, lo que es los Illuminati y todo ese tipo de cosas, donde se mueve tanto el mundo de la tiniebla. Y es un mundo perverso y malo. Y la gente a veces no ignoran eso, pero a veces ven como esa gente famosa y eso, pierden el sentido y viven una vida infeliz. Y es porque no buscan la cosa de Dios, sino que mejor buscan la cosa del mundo. Y ese mundo es muy malo, ese mundo, aquellas personas que quizás tengan familiares que estén pasando por eso, hermano, eso es algo horrible, eso es vendiéndole su alma a Satanás. Eso quiere decir que vamos a empezar el tiempo de oración. Si la esposa mía anotó varias oraciones, tengo muchas oraciones, hermano, quiero una oración, GT, Wilson Papi,